Es una alegría ver el rostro de cada uno de ustedes, saludar a los más nuevos y también contento de ver a los más antiguos perseverando en el Señor. Me encomiendo a la gracia del Señor para hablarles sobre el profeta Isaías. Quiero tomar solamente algunos aspectos del profeta para, digamos, una carga especial que el Señor ha puesto en este último tiempo para considerar al profeta Isaías, la profecía de Isaías como una parte muy importante de las Escrituras, debido a que las profecías de Isaías marcan un hilo histórico extraordinario a través del tiempo, profecías que se cumplieron en los mismos días del profeta, profecías que se cumplieron 100 años más tarde, otras 150 años más tarde, otras se cumplieron 700 años más tarde y otras se están cumpliendo ahora en estos días y otras que se van a cumplir después que venga el Señor. Entonces este profeta ha trazado un hilo histórico, digamos, y Dios desafía a las naciones y desafía a su propio pueblo Israel, diciéndole: díganme ustedes quién, qué adivino, qué agorero, qué encantador, qué hechicero es capaz de decir las cosas con tanta anticipación, ¿no? Entonces es una evidencia de la palabra de Dios que las cosas que se anunciaron tuvieron un cumplimiento histórico extraordinario. Por ejemplo, el año 730 antes de Cristo era la época de Homero. Cuando Homero estaba escribiendo la Ilíada y la Odisea, aparece el profeta Isaías. Era pariente de reyes, era primo del rey o sobrino del rey Usías. Era un hombre de la nobleza, por así decir, muy educado. Y Dios lo llama. Dios le hace un llamamiento muy especial y se va a dedicar a la palabra de Dios, a confrontar al pueblo de Israel y a las naciones con una palabra tan tremenda durante 58 años. ¿Y qué hace un hombre de esa envergadura social, política, de esa constitución que tiene en su naturaleza humana, de ser un hombre de élite, para tener que vivir 58 años siendo cuestionado por lo que dice, y más encima criticado y resistido por los reyes malvados de Israel, y sobre todo el final de su vida en las manos de Manasés, que manda a cortarlo desde la cabeza hasta los pies con una sierra? Lo cortaron de esa manera. Así murió el profeta Isaías. ¿Qué importancia tiene este profeta en las Escrituras? El libro de Isaías tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Los 39 primeros capítulos de Isaías es como leer el Antiguo Testamento y los 27 restantes como leer el Nuevo Testamento. Los 39 capítulos del Antiguo Testamento es como los 39 capítulos de Isaías, de los primeros 39 capítulos. Este libro, que menciona a Dios con muchos nombres, y que esta va a ser la principal palabra de esta tarde, los nombres de Dios, la identidad de Dios, quién es Dios, cómo es Dios. A Dios le interesa ser conocido. Cuando Él desafía a Israel y a las naciones, díganme quién puede decir las cosas con tanta anticipación y que se cumplan tan exactamente como mi palabra lo dice. Entonces, este Dios, ¿cómo es? ¿Quién es este Dios? ¿Cómo se comporta? ¿Qué piensa? ¿Qué objetivos tiene? ¿Por qué nos creo? ¿Qué sentido tiene la vida humana? Entonces, son muchísimas preguntas que encuentran una respuesta en los nombres de Dios. Aparecen 150 nombres de Dios en el libro de Isaías. Y el libro de Isaías, citado casi 400 veces desde el Nuevo Testamento para puntualizar textos de Isaías, palabras de Isaías, profecías de Isaías. O sea, que si el Nuevo Testamento con 27 textos, 27 libros, digamos, tiene referencias, hace referencias a Isaías 400 veces, es que este libro tiene una importancia tremenda en las Sagradas Escrituras. Y que debiéramos considerarlo como un profeta, pero con razón, es llamado el profeta evangélico. El profeta que predicó anticipadamente el Evangelio. Porque si no tuviéramos los 4 evangelios y leyéramos solamente el capítulo 53 de Isaías,
sabríamos exactamente a qué vino el Señor Jesucristo, a qué vino el Mesías. ¿A qué vino el Mesías? Y entonces en esa palabra del capítulo 53 está la síntesis de lo que, no solamente de la obra de Cristo, sino también de lo que significa las connotaciones que tiene la obra del Mesías. Esas connotaciones que tienen que ver con lo que nos dice simbólicamente el Antiguo Testamento, nos dice simbólicamente esas dimensiones que tiene la obra de la cruz, la obra redentora, que son 4 dimensiones que están en el altar. En los libros del Antiguo Testamento, cuando se describe el altar, se nombran esas distancias, la altura, la profundidad, la anchura y la longura. Esas dimensiones son las dimensiones del amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario, en donde la profundidad tiene que ver con a qué parte llegó Cristo en las profundidades, en las cavidades de la muerte, del Hades, del infierno mismo, ¿no? El Señor descendió al Hades y allí destruyó el imperio de la muerte. O sea, ¿qué consecuencias tiene la obra de Cristo en las profundidades, ¿no? Las profundidades tienen que ver con la muerte misma. Y en esas profundidades Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para arrebatar las llaves del emperador de la muerte que tenía el imperio de la muerte y destruir la muerte misma. Y cumpliendo así la profecía que decía: oh muerte, yo seré tu muerte. Pero no solo eso, Él ascendió a los cielos y llegó a la parte más alta del universo, donde está el trono de Dios, y allá fue recibido en gloria y se le dio la corona de gloria y se sentó a la diestra del Padre, y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y todos los superlativos que hay en los textos bíblicos respecto de la grandeza de la obra de Cristo tienen que ver con esa exaltación, con esa entronización, con esa obra tan sublime que llevó a Cristo a los lugares más altos del universo. Y la expansión de este testimonio, que es lo que vamos a ver ahora en los nombres de Dios. La expansión del testimonio de la obra de Cristo, que ha sido una obra transformadora de culturas desde el Imperio Romano, que fue transculturizado con el Evangelio, y como lo fue también la obra en el Ecuador cuando se acabó el canibalismo por esas mujeres misioneras, que los caníbales se comieron vivos a los maridos, pero ellas se quedaron a vivir por causa del Evangelio, y que gracias a la valentía de esas mujeres el canibalismo desapareció de estas culturas. Porque cuando llegó el Evangelio a los vikingos, que eran violentos, que incendiaban ciudades, que arrasaban con los pueblos, que robaban el oro de las naciones, cuando llegó el Evangelio se acabó toda esa violencia. Entonces la expansión, ¿no?, la anchura de la obra del altar, de la obra de la cruz, porque ese es el altar del culto del Antiguo Testamento. El altar tiene que ver con la cruz. Y entonces la otra dimensión es la longura. ¿A quién se le ocurrió esta obra? ¿De dónde viene? Viene de allá, de la eternidad. Viene del consejo eterno de Dios, que fue pactada la alianza eterna, que la sangre del Cordero iba a redimir a la humanidad. Entonces, esa longura tiene que ver desde la eternidad y hasta la eternidad. La obra de la cruz trasciende las edades. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, cuando Dios llama a Israel y lo forma, y lo llama desde Abraham, ¿no es cierto? Conocemos la historia del Génesis para acá. Capítulo 12 del Génesis empieza a ver todo un testimonio de la formación del pueblo de Israel. Y llegamos al año 730 cuando el profeta empieza a predicar. Desde el año 2000 han pasado, del año 2000 al 730, 1200 y tantos años. 1200 y tantos años de historia en que en el capítulo 63 de Isaías va a aparecer la Trinidad. Aparece el Señor Jesucristo como el ángel de su faz, como el brazo de su gloria,
como el pastor del rebaño, aparece nombrado el Señor Jesucristo, y aparece el Espíritu Santo guiando al pastor de Israel, conduciéndolo a través de las edades antiguas, dice, y dice que ahí estuvo con ellos conduciéndolos. El capítulo 53 es extraordinario, la revelación de la Trinidad ahí, cómo aparece Dios, aparece Cristo, aparece el Espíritu Santo. Y aparece el Señor Jesucristo como el ángel de su faz en el capítulo 63. De los nombres de Dios en el Antiguo Testamento hay muchas cristofanías. Las cristofanías tienen que ver con apariciones de Cristo preencarnado en el tiempo, en donde Cristo aparece como ángel, pero no como un ángel genérico, sino como la palabra ángel. Etimológicamente, la raíz de la palabra ángel tiene que ver con el enviado de Dios. Entonces, el enviado del rostro de Dios. El Evangelio de Juan nos dirá que el verbo estaba vuelto hacia Dios, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios, pero del original, del griego al español, diría que el verbo estaba cara a cara, estaba vuelto hacia Dios, mirándose cara a cara con Dios. Y el verbo era Dios, dice. Entonces, este ángel de su faz, el enviado del rostro de Dios, el que estuvo eternamente en esa unión hipostática, o como dice el idioma griego, la hipóstasis tiene que ver con esa unión de la naturaleza divina, que siendo tres personas son un solo Dios. Es algo maravilloso. Y este testimonio, porque este Dios que es un misterio, que era el Dios que nadie había visto jamás y que nadie lo conocía, pero que ha escogido a Israel para revelarse a Israel y mostrarle a través de estas sendas históricas y de estas profecías y de estos acontecimientos apoteósicos, extraordinarios, milagrosos, Dios va mostrando quién es, lo que en su poder, en su forma de actuar, cómo los defiende, cómo los guarda, cómo los cuida, cómo los perdona, cómo les tiene misericordia, cómo los atrae, para poner en ellos un depósito de una revelación especial y divina que tiene que ser contenida en un pueblo que va a ser testigo de Dios. Entonces, todas estas cosas, ¿no?, han transcurrido más de 1200 años y llegamos a este momento de la historia de Israel en que va a morir el rey. Y dirá la profecía en el capítulo 6 de Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Y por qué dice eso? Porque el rey Usías había sido un rey bueno durante 50 años. Un rey muy bueno. A última hora se le ocurrió hacer una tontera. Y por eso Dios lo sancionó con una lepra. Pero ¿qué había en el corazón del profeta de Isaías? Que muriendo el rey Usías venía una hecatombe política, económica y moral, un desastre de una maldad tan tremenda. Entonces en el año él anuncia en el comienzo de su ministerio que por esta causa, por esta razón, de esta maldad que se va a presentar, de estos reyes que van a venir, de esta oleada de reyes sucesivos, que fueron como 7 o 8 reyes que vinieron en el tiempo de Isaías, viene a la nación una hecatombe política y económica y moral. Pero él en esa circunstancia dice: yo vi al rey sentado en su trono. Es decir, que a pesar que las naciones o los pueblos tengan situaciones críticas en todo sentido, o las familias o los seres humanos estén viviendo situaciones complicadas en estos planos, quien tiene el control de la historia es Dios mismo. Vi yo al Señor. Y el Señor que vio, según el Evangelio de Juan, capítulo 12, dice que la gloria que vio Isaías en el templo fue la gloria del Mesías, fue la gloria de Cristo, fue la gloria del Señor Jesús. Gloria a Dios por eso. Ahora bien, ¿qué es lo que va a decir las primeras palabras del profeta? Capítulo 1. Va a llamar al cielo y a la tierra como testigos de las palabras que va a decir sobre el Estado de Israel, en la condición que se encuentra Israel.
Entonces el capítulo 1, verso 2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos. Han pasado más de 1200 años criando hijos y los engrandecí, hizo de ellos una nación respetada, una nación tremenda como había sido en los días de David y en los días de Salomón, donde la gloria de Israel había sido admirada en toda la tierra. Los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y va a haber ahora el género literario del libro de Isaías, del profeta, es la poesía. Y cuadros comparativos, simbólicos, donde va a ir colocando muchos símbolos, mucho simbolismo en el lenguaje literario. Entonces dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y va a describir de ahí para adelante las cualidades de inmoralidad, la mentira, el robo, el fraude, el cohecho, y va a tirar seis ayes, aquí 5 ayes en el capítulo 5, 5 ayes, ay de ti, ay, ay. Pero el último ay en el capítulo 6, ay de mí. Es fácil juzgar a los demás, es difícil juzgarse a uno mismo. Y la primera condición para ser un siervo de Dios es haber caído como muerto a los pies del Señor, reconociendo nuestra insolvencia moral, reconociendo que nosotros mismos no somos nada, pero que en Él lo tenemos todo. Y así fue como vino ese querubín que le limpió, santificó al profeta con un carbón encendido tomado del altar para que fuera un pregonero de la palabra de Dios. Ahora, así comienza Isaías y entonces empieza a ver lo que viene. Dios le habla de lo que viene. ¿Y qué viene? Viene la invasión de los asirios. Van a caer las 10 tribus del norte que estaban cargados de idolatría, que habían dejado atrás todo el culto a Dios y se habían hecho muchos ídolos, que adoraban dioses ajenos, entre ellos Moloc, que era un ídolo de hierro que tenía un horno en el vientre y le prendían fuego y se ponía rojo en la noche. Imagínense ese ídolo con llamas que salían de sus ojos, de las orejas, con los brazos extendidos al rojo vivo, y ahí colocaban a sus hijos, ahí colocaban, achicharrados, morían los niños, ¿no? Esos cultos, y la otra gran mayoría de cultos en los altares, en los bosques, donde se daban a las orgías, emborrachados completamente por semanas enteras, dedicados al sexo pervertido. Así, esta era la condición de Israel, del pueblo de Dios, imagínense. Entonces Dios, a pesar de esto, la misericordia de Dios va a dejar un remanente, que son los del sur, de donde era Isaías, de Judea. Y ahí en Judea va a darles tiempo para que se arrepientan, pero les anticipa que ellos van a caer en manos de los babilonios. La primera invasión fue en el año 722 por los asirios. Los asirios los agarraron a los israelitas de las 10 tribus del norte y los dispersaron por el mundo y los transculturizaron, los llevaron a otras culturas para borrarles el sentido patriótico, que es lo mismo que está haciendo la ONU en nuestros días,
que está borrando con todo esto que está ocurriendo en el mundo, con las ideologías y todo eso. En los artículos, en los 17 artículos que tiene la Agenda 2030, no hay otro propósito de que transculturizar las naciones para que venga un gobierno mundial. Y eso es lo que va a ocurrir. Así lo dice la Escritura. Entonces, hermanos, ya empieza a cumplirse lo que dice las profecías de Isaías respecto de la invasión de los asirios, y va a venir en el año 722, en el 711 y en el 701 3 invasiones de los asirios y arrasan con las 10 tribus del norte. Pero 100 años más tarde, a partir del 605 y del año 585, en el 605 se va en cautiverio Daniel, en el 585 se va el profeta Ezequiel, ¿no? En el cautiverio. 10.000 judíos del sacerdocio son llevados en cautiverio a Babilonia, 100 años más tarde, ¿no? Y también se profetiza el regreso, 70 años de cautiverio y el regreso de Babilonia a Israel nuevamente para reconstruir las ruinas. Todas esas profecías se cumplieron, todas se cumplieron, y es extraordinario comprobar la evidencia histórica, no solo de lo que la Biblia dice, sino de lo que la historia externa nos dice respecto del cumplimiento de la palabra de Dios. Eso es algo extraordinario. Pero quiero ver ahora, o sea, les he mostrado un poco la condición de Israel. Y entonces, veamos, yo quiero, digamos, resaltar un poco lo que es el Evangelio en Isaías, lo que es la misión que Dios le va a dar a Israel, la misión que le da al Mesías y la misión que le da a la Iglesia. Estos tres siervos de Dios, que uno es el siervo colectivo, que es Israel, el siervo individual, que es el Señor Jesucristo, el Mesías, y el siervo colectivo, que es la Iglesia. Estos tres siervos de Dios, ¿no? ¿Y qué pasa con estos tres siervos? ¿Cuál es la misión que tiene cada uno de ellos? Ahora, la misión que va a tener Israel es ser testigo de quién es Dios y de cómo es Dios. Esta es la misión de Israel. Y Dios va a depositar a través de sus nombres, los nombres de Dios van a ir apareciendo en el libro de Isaías. Son 150 nombres que aparecen, 150 títulos de Dios. Y todos estos títulos están acompañados del nombre divino de Dios. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Una y otra vez, yo soy. Aparece con muchos títulos, donde no aparece como yo soy tal cosa, sino que o dice yo soy, solamente yo soy, ¿no? Sin predicado, sin adjetivo, yo soy. Y lo extraordinario, que esta revelación de Dios, o sea, es el depósito que Dios va a colocar en Israel para el cumplimiento de la misión, porque tienen que llevar la luz a las naciones. Esa será la misión de Israel, será llevar la luz de Dios a las naciones. Y la luz de Dios está en los nombres de Dios. Cada uno de los nombres que nosotros tenemos tiene un significado, que nosotros ya ni usamos esos significados. Pero en el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea, los nombres, cada nombre de las personas incluso, tenía una importancia tremenda, porque el nombre revelaba lo que era la identidad de la persona. De hecho, el nombre Isaías es un derivado de Yeshua, ¿no? Es un derivado de Yeshua, porque significa, traducido al español, exactamente lo mismo que Yeshua. Yeshua significa Jehová salva, ¿no? Yahvé salva. Y Isaías es exactamente el mismo significado, que viene de otro idioma que lo arregló, por así decir. Ahora bien, vea que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo también se presenta con esa misma identidad. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús se presenta como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y yo soy la vid verdadera. 7 yo soy con adjetivos, pero más de 30 yo soy con otros adjetivos y otros yo soy que no tienen adjetivos.
Por ejemplo, cuando dice, si ustedes, le dice Jesús a los judíos, si ustedes no creen que yo soy, ustedes van a morir en sus pecados. Pero si han pasado 1200 años en el tiempo de Isaías, más los 700 años de Isaías, llegamos al año, han pasado 2000 años hasta Cristo. Y los judíos todavía no conocen quién es el yo soy. Ciegos. El buey conoce a su señor. El buey entiende lo que le dice el amo. El asno conoce lo que le dice el amo. Pero mi pueblo es ciego, ¿no? Entonces, en el capítulo 42, en el verso 19, nos va a decir, ¿quién es ciego como mi pueblo? ¿Quién es ciego como mi pueblo? No ve. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué Dios hizo esta tremenda historia con el pueblo de Israel? 2000 años hablándole a este pueblo. Cortó la palabra en el año 400 antes de Cristo más o menos, con el último profeta, y hubo 400 años de silencio en que Dios no dijo nada. Pero durante los 1600 años anteriores, 1600 años, de los 2000, 1600, estuvo hablando constantemente. Y el ángel de su faz, que los acompañó en toda la trayectoria, que fue el Señor Jesucristo, nombrado de muchas maneras en el Nuevo Testamento, como Pablo, que lo nombra en el capítulo 10 de 1 Corintios, cuando dice, y la roca que los seguía era Cristo. ¿No es cierto? ¿Quién estaba con Israel? ¿Quién acompañaba? ¿Quién los dirigía? ¿Quién los defendía? ¿Quién? En el capítulo 23 del libro de Éxodo, Dios le dice a Israel, voy a colocar a mi ángel, y dice ángel con mayúscula, no con minúscula, para distinguirlo de lo que es los ángeles genéricamente. Que este ángel no significa ángel como los ángeles genéricos, sino que es el enviado de Dios. Yo voy a colocar a mi enviado, Mesías en hebreo, Cristo en griego, enviado en español, son las mismas palabras. Voy a colocar a mi enviado entre ustedes y voy a poner en él mi nombre. Y a ustedes les voy a pedir que le hagan caso y que le obedezcan en todo. Que le obedezcan en todo. O sea, ¿quién es esa persona que está con Israel? Ahora, ¿cómo entender cuando Jesús baja del Monte de los Olivos y va a enfrentar la cruz? Y se pone a llorar. Y llorando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta los polluelos y ustedes no quisieron? Ese cuántas veces quise es una referencia al tiempo histórico que el ángel de su faz, Jesús como el ángel de su faz, como la roca que los seguía, Cristo que estaba con ellos en apariciones que se llaman cristofanías, apariciones de Cristo, que estaba con Israel guiándolos por todo el caminar histórico. Pero a pesar de todo, mi pueblo, dice, la conclusión, mi pueblo es ciego. Por eso Pablo va a decir que los judíos tienen el entendimiento embotado, porque no ven ni entienden. Vamos a ir ahora al capítulo 43 de Isaías. En este capítulo, en el primer versículo, aparecen 5 nombres de Dios. Dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo. Este es un primer nombre. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Este es el segundo nombre, formador. No temas, porque yo te redimí, redentor, tercer nombre. Te puse nombre. ¿Quién pone nombre? Solamente los padres. Entonces aquí Dios aparece como padre. Si Dios le puso nombre, solo los padres pueden poner nombre a los hijos. Por lo tanto, Dios aparece aquí como padre. Mío eres tú, eso es, soy tu dueño. Si tú eres mío es porque yo soy tu dueño. Y eso es la palabra Adonai. Adonai significa dueño. Yo soy tu Adonai, yo soy tu dueño.
Entonces aquí tenemos 5 nombres que vale la pena detenerse un poco para mirar estas cualidades de Dios. Si los nombres de Dios son las cualidades de Dios, lo que describe cómo es la persona, cómo actúa, qué intenciones tiene, es la identidad de Dios. En cada nombre está la identidad. Y no hay ningún nombre de Dios que pueda revelar todo lo que Dios es, ninguno en particular. ¿Cómo entender cuando Jesús en el capítulo 17 de Juan dice: Padre, yo les he dado a los discípulos que tú me diste, yo les he dado a conocer tu nombre? ¿Cuál de todos los nombres de Dios fue el que Cristo le reveló a los discípulos? No es una palabra, no es un solo título. El nombre de Dios es su persona. Es como si Cristo hubiera dicho: Padre, yo les he dado a conocer quién eres tú. A los hombres que tú me diste, yo les he mostrado cómo eres tú. Porque el que ve a Cristo, ve al Padre. El que me ve a mí, dijo Jesús, ve al Padre. Y al final del capítulo 17 de Juan vuelve a repetir. Dice: les he revelado tu nombre y lo daré a conocer aún. O sea, voy a seguir revelando quién eres tú. O sea, la humanidad a través de los siglos, si algo conoce de Dios, es solo a través de Cristo. Por lo tanto, si los judíos no creen en Cristo, no conocen a Dios. Y eso es algo que tiene que también llamarnos mucho la atención en estas enseñanzas, porque hay muchos cristianos hoy día que tienen como una mirada hacia Israel como el pueblo de Dios, pero Dios no tiene 2 pueblos. Dios tiene un solo pueblo. Y el pueblo de Dios es aquel que viene a Él por medio de Cristo. Y no hay otra forma de acercarse a Dios que no sea a través de Cristo. Bueno, tenemos aquí a Dios que se presenta a sí mismo como creador tuyo. Esto es amplísimo. La revelación general de Dios debiera ser suficiente para que la humanidad tuviera conciencia de que existe un ser supremo en cada detalle, ¿no? Cuando los querubines cantan, o ese himno, esa antífona que cantan delante del trono de Dios, la que vio Isaías, que decían: Santo, Santo, Santo. Pero la antífona que estaba al otro lado del coro gritaba, pero una voz pero estruendosa: la tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de la gloria de Dios. Pero ¿tenemos ojos para ver la gloria de Dios en la tierra? Y he contado varias veces la historia del picaflor. El picaflor tiene 300 especies de picaflores. El picaflor existe desde el norte de América, de Alaska, hasta Punta Arenas. Y solo 2 especies en la isla de Juan Fernández y en ninguna otra parte del mundo. El picaflor tiene que hacer 120 viajes diarios para alimentarse. Y cuando tiene una cría, el huevo dura 19 días y cuando nace el polluelo, la mamá tiene que hacer 140 viajes para alimentar al pollo. Y cuando el picaflor vuela a 40, 50 kilómetros por hora y se para y se chanta seco debajo de una flor en el aire, así, en el aire, aleteando, 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 aleteando y chupando el azúcar de la flor. Esos detalles finos, esos ajustes extraordinarios de la creación nos hablan de la gloria de Dios. Cuando en estos días a un hermano le dio esa trombosis que enchueca en la boca y el párpado queda así abierto y no se puede cerrar el párpado, y lo fui a ver y tenía el párpado con un parche aquí. El párpado no podía hacer esto. Y no nos damos ni cuenta que si no pudiéramos cerrar los párpados, no tendríamos lubricación en los ojos y el ojo se secaría y quedaríamos ciegos. ¿Quién hizo eso? El creador tuyo.
el que te hizo con diseño inteligente, el que te diseñó y nos diseñó en cada detalle de nuestro organismo, en que cada mecanismo de este organismo, en este momento que estemos aquí respirando es un milagro. Porque son miles de ajustes finos para poder estar aquí respirando, viviendo. La tierra está llena de la gloria de Dios, la creación. Pero eso al ser humano no le es suficiente. Somos duros de corazón, somos duros de entendimiento. Entonces, sin embargo, Dios le añade, aparte de que yo soy tu creador, le dice, yo soy tu formador. Yo te estoy dando forma. Yo estoy haciendo de ti, ¿no? Una imagen. Yo quiero que tú seas como yo soy. Y para que tú te formes como yo quiero que te formes, tienes que conocerme. Tienes que saber quién yo soy. Yo soy el que te estoy formando. Y tú has visto cómo te he tratado a través de la historia. Cómo te he salvado, cómo te he defendido, cómo te he guardado, cómo he estado contigo. Cómo te he perdonado tantos errores, tantas caídas, ¿no? Cómo he tenido de ti misericordia. Entonces, quiero que me conozcas. Quiero que estés consciente de quién soy yo para ti. Yo soy tu formador. Entonces, Él nos forma a través de las pruebas, a través de muchas circunstancias, muchas circunstancias en que Él se ha propuesto formar en nosotros su imagen. Y luego le dice, yo soy tu redentor. Yo soy el que pagó un precio. Yo valoré tu vida, le di valor a tu vida. Y cuando tú estabas perdido y estabas en manos de tus enemigos, estabas en cautiverio, yo te redimí, yo te compré, yo di naciones por tu vida. Entonces, yo pagué un precio por ti, porque como yo te he creado, yo te valoro. Entonces, para mí tú tienes un valor y por eso yo pagué un alto precio por ti. Y además te puse nombre, soy tu padre. Reconoce mi paternidad, reconoce que yo soy el que estoy aquí para ampararte, para sustentarte. Y finalmente, yo soy tu Adonai, yo soy tu dueño, tu dueño. La palabra Adonai se traduce como maestro, como dueño y como Señor. Y al Señor Jesucristo se le nombra en el Nuevo Testamento más de 600 veces con ese nombre. Cuando el idioma hebreo estuvo perdido, en el siglo VII después de Cristo, aparecen los masoretas, que eran judíos expertos en idioma, muy entendidos, y quieren rescatar el idioma hebreo del Antiguo Testamento. Y este texto de la versión Reina Valera es el texto masorético. Se demoraron 5 siglos para rescatar el idioma hebreo. Y encontraron que la palabra, el nombre divino de Dios, no estaba en los originales. El sonido se perdió completamente, solamente estaban las consonantes, Y, H, W, H. Esas letras aparecen en la cruz del Calvario, en la expresión Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en esa expresión escrita en 3 idiomas, latín, hebreo y griego, que una es INRI, por eso en los velorios aparecen, en las cruces aparece INRI, es una sigla que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En el idioma INRI me parece que es en latín, pero en el idioma hebreo es YHWH. ¿Casualidad? No. Es una revelación divina. Es una cosa extraordinaria considerar eso.
Ahora bien, ese nombre que no tenemos las vocales, los masoretas le pusieron las vocales de Adonai y quedó como Yahvé o Yahweh. Y los españoles en el siglo XVI, cuando hicieron la traducción, le cambiaron la Y por la J y quedó como Jehová. Pero ni Yahvé ni Jehová es original de la Biblia. El sonido se perdió, simplemente se perdió. Pero ¿qué tenemos? Tenemos el significado en español, que es yo soy, que tiene que ver con el verbo ser, yo soy. Entonces en este capítulo, en estos capítulos del 40 al 66, que es como leer el Nuevo Testamento, es como el Evangelio en Isaías, mire lo que dice, capítulo 43 ahora. Bueno, antes de ir ahí voy a leer este texto, el verso 2. Leí el capítulo 43, verso 1, con los 5 nombres, y ahora aparece aquí, en el capítulo 43, verso 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, este nombre, el Santo de Israel, aparece 27 veces en el libro de Isaías y solo 6 veces en el resto de toda la Biblia. Entonces, Isaías en ese sentido, los nombres que le da a Dios son extraordinarios porque son como muy, muy típicos de Isaías. Entonces dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Otro nombre de Dios, Salvador. Lo que Dios es para Israel está ejemplificado en los títulos de Dios, en los nombres de Dios. A Egipto he dado por tu rescate, he dado naciones por tu rescate, Etiopía y Seba por ti, o sea, naciones que él las combatió para defender a su pueblo Israel. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré generación y del occidente te recogeré y diré al norte, da acá, diré al norte, da acá, al sur, no detengas, trae de lejos mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y esa profecía, con otras más que tienen mucho que ver con la restauración de Israel en el año 1948, tiene que ver con estas profecías. Miren los tiempos, los siglos que han pasado y estas palabras han tenido perfecto cumplimiento. Porque Dios llamó, cuando vino el regreso de los judíos de distintas naciones, vinieron del norte, del sur, del este y del oeste, de muchas naciones, y volvieron a la tierra de Israel, ¿no? Ahora, eso para que llegue el día cuando el Señor en su misericordia permita que un remanente de Israel sea salvo. Esa oportunidad Israel la ha tenido a lo largo de toda la historia. No es que todo Israel se va a salvar, sino que una parte de Israel, como siempre ha sido, solo un remanente. Eso necesita más explicación, ¿eh? Ahora, quiero ir a esto, al yo soy. El capítulo 43, verso 10, dice, vosotros sois mis testigos. Esto, una hermana que estaba orando delante decía, somos tus testigos. ¿Hay conciencia entre nosotros de que somos testigos? Amén. ¿Qué personas son testigos de Dios? Personas que han visto, que han experimentado algo de Dios, que han tenido un conocimiento y han asumido la conciencia de que algo de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Entonces Dios le dice a Israel, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Insistente la palabra de Dios en declarar lo que Él es.
la primera vez que, bueno, ese nombre ya se pronunciaba ya el capítulo 4 de Génesis aparece en capítulo 2 aparece, ¿no? el nombre de Yahvé, ¿no? Y capítulo 4 aparece, dice que en todas partes se pronunciaba este nombre. Pero cuando Moisés le dice, ¿y en nombre de quién voy a ir al faraón? Y Dios le dice, en nombre de Yahvé, o yo soy en este caso. Entonces, este nombre con el que Dios se presenta a sí mismo, yo soy, este verbo, yo soy, que en el idioma hebreo equivale a estar, ser y estar, es el mismo verbo. Lo mismo en el idioma griego y lo mismo en el idioma inglés. El verbo to be, ser y estar, es el mismo, es la misma palabra, ¿no? El mismo verbo sirve, dependiendo de la ocasión o de la circunstancia, si es ser o estar. Y a veces es ser y estar al mismo tiempo. Cuando Jesús viene caminando sobre el agua y los discípulos piensan que es un fantasma que viene, y Jesús dice, no temáis porque yo soy el que está aquí. Entonces el nombre de Dios tiene que ver con yo soy el que está siempre presente. Y por eso los judíos le llaman el Eterno, porque es el que está siempre presente. Este nombre, el Eterno, es un derivado de este yo soy el que está presente. ¿Tenemos conciencia de eso? Amén. Que Dios es el que está presente en tu vida, en las circunstancias, en tus necesidades, en tus apuros. Cuando pasas por el fuego, por el agua, ¿quién está contigo? El fuego y el agua. Dos cosas que nos hablan de sufrimientos, de experiencias que son complicadas, complejas. Pero a pesar de eso, dice, cuando pases por esas experiencias, yo estaré contigo. No temas, no temas. Y aparece una y otra vez el no temas. Mañana vamos a insistir en los llamados de Dios. Este es uno de los llamados de Dios. No temas. Dios te llama a no temer. Dios te convoca a no temer. Dios quiere que tú seas su testigo, individualmente y colectivamente. Dios quiere que nosotros colectivamente seamos el siervo de Dios, para llevar su testimonio a las naciones, para hacer luz a las naciones. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, es una unicidad tremenda. Él no dice, yo soy una luz, dice, yo soy la luz. Pero qué tremendo cuando después les dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, lo que Él es, se tiene que reproducir en nosotros. Entonces, aquí es tan insistente el énfasis que coloca Isaías en este depósito que Dios quiere, en esta revelación. Yo soy Dios, fuera de mí no hay otro, no hay otro Dios, no hay otro Dios. Entonces dice nuevamente en el verso 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Entonces, es insistente, yo soy. Y aparece esta expresión tantas veces, dice el capítulo 45. Vimos que en el capítulo 43, verso 10 decía, yo te escogí ¿para qué? Para que me conozcas, para que creas en mí y para que entiendas. Tres cosas. Para que me conozcas, para que creas y para que me entiendas. Para eso te he llamado. Y tú vas a ser testigo de quién soy yo. Porque conociéndome y creyéndome, tú vas a dar testimonio de mí. Vas a dar testimonio de quién soy yo. A las naciones vas a dar este testimonio. Y le dice el capítulo 45, verso 6, para que se sepa, una vez más, insiste en el objetivo de haberlos escogido como siervos suyos, como instrumento suyo, en la misión de llevar la gloria a las naciones, para que se sepa desde el nacimiento del sol, o sea, desde el este, dice,
hasta donde se pone, hasta el occidente. No sé si estoy mirando para el norte aquí. ¿A dónde estoy mirando aquí? ¿Para el norte? ¿Para allá está el norte? ¿Para allá está el norte? Para allá está el norte, entonces ya. Desde el nacimiento del sol hasta cuando se pone en el occidente. ¿Qué es lo que se tiene que saber? Que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo soy el que hago todo esto. ¿Cómo entender? ¿Cómo conocer? ¿Cómo comprender a un Dios que crea la paz y la adversidad? Que Él no tiene culpa alguna en el mal que hay en el mundo, porque el mal no se origina en Dios. Y lo mal que tú lo puedas estar pasando no se debe a que Dios, que el origen del mal que tú estás pasando. Estos días había mejor no lo voy a contar, una situación complicada de una hermana que sufrió, digamos, una tremenda adversidad. Pero yo le decía a ella, esto que te pasa, no veas que es Dios, el mal que estás viviendo no viene de Dios. Lo que Dios quiere que veas es el mal que hay en el ser humano, el mal que hay en el corazón del ser humano. Pero cuando Dios dice que yo creo la adversidad, está diciendo que el que tiene el control de lo que pasa, porque Él lo puede parar o lo puede permitir, ¿no es cierto? Pero el origen de la adversidad para su pueblo, por ejemplo, ¿por qué Dios envió a los asirios en contra de las 10 tribus del norte? ¿Por qué Dios envió a los babilonios, a las 2 tribus del sur? Entonces, ¿quién determinó que el pueblo de Israel estuviera 70 años en cautiverio? Es Dios que creó esa adversidad. ¿Por qué? Porque tenían que aprender una lección. Una vez que estuvieron en cautiverio los judíos, la parte sur de Judea, los judíos propiamente tal, nunca más volvieron a ser idólatras. Por lo menos en cuanto a ídolos externos, tal vez que todavía tienen el dinero como ídolo. Pero en cuanto a esta idolatría que había en las culturas antiguas, nunca más, porque aprendieron la lección. ¿Se da cuenta? Entonces, yo soy el que hago la paz, yo creo la adversidad. Y también en el otro texto acá dice, el verso 15 del capítulo 45 dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios que te escondes, Dios que te escondes, Dios de Israel que salvas. Entonces, como dos contrapuntos. Por un lado, a veces Dios se pierde de vista, sobre todo de las personas que sufren depresión. En las depresiones las personas no ven a Dios, no sienten a Dios. Dios se pierde de vista, digamos, de las personas que sufren depresión. Pero la fe que actúa más allá de la depresión tiene poder para hacer real a Dios, aun cuando no lo sientas. Entonces, Spurgeon era un hombre que sufría de depresiones y es uno de los más grandes predicadores de la historia. Y sin embargo, él era un hombre que pudo vencer las depresiones mediante la fe. Entonces, aquí tenemos cómo a través de los nombres de Dios, si nosotros buscáramos qué sentido tiene el hecho de que Jesús dijera, yo les he dado a conocer tu nombre. Resulta que Cristo en toda la Biblia tiene más de 700 nombres, en toda la Biblia, el Señor Jesucristo. Acabo de terminar un libro que espero que ya pronto sea publicado, en donde comento 270, 280 nombres de Cristo, comentados, cada título de Cristo comentado. Así que les va a llegar a ustedes a su debido momento. Pero es impresionante que todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento son aplicados también al Señor Jesucristo. Entonces, si alguien duda de quién es el Señor Jesucristo, de cómo es Cristo, a través de los nombres que tiene Cristo, puede darse cuenta perfectamente que Jesús es Dios manifestado en carne, que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, todo esto, hermano. Entonces,
¿Qué les he dicho en esta palabra que acabo de compartir? Que Dios ha hecho un depósito a través de sus nombres. Cada nombre es una identidad de quién es Dios y de cómo es Dios, y que este conocimiento tenemos que almacenarnos en nuestros corazones, retenerlo, de la misma manera como tenemos que retener el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, y por lo tanto, teniendo revelación de Dios y del Señor Jesucristo, nosotros también somos depositarios de esta revelación, y por lo tanto tenemos una misión. La palabra central de todo esto que les he comentado tiene que ver con la teología de la misión. La teología de la misión que tenía Israel, que no la cumplió, porque cuando vino el Señor Jesucristo, ellos tendrían que haber tenido las antenas bien paradas, por así decir, para darse cuenta quién era el Mesías. Pero para ellos el Mesías que esperaban un Mesías que era un conquistador político, que los defendiera del yugo romano y que se pusiera con ellos sobre todas las naciones, para reinar sobre todas las naciones. Es decir, la esperanza de un Cristo, de un Mesías meramente político, conquistador, pero no de un Mesías sufriente como lo anunció Isaías. Le pregunto muchas veces a rabinos, a maestros del judaísmo hoy día, ¿por qué no consideran a Isaías para conocer a Cristo? Si tan solo ellos creyeran en las profecías de Isaías, si los judíos creyeran tan solo en las profecías de Isaías, tendrían que saber que este Mesías vino a sufrir, a dar su vida, que vino a pagar nuestros pecados, que vino a morir por nosotros, que vino a sufrir el castigo de nuestra paz, que vino a llorar nuestras lágrimas, que vino a morir nuestra muerte, que vino a suplantarnos en ese castigo en que merecíamos la muerte eterna. Si los judíos tan solo entendieran eso, podrían ser sensibles a creer. Muchos judíos en particular, es maravilloso escuchar a judíos que se han convertido a Cristo. Eso es algo extraordinario que ocurre hoy día. Por eso digo, Dios no tiene dos pueblos, no está tratando con dos pueblos hoy día. Dios está tratando con este nuevo Israel, con este Israel de Dios, con esta Sión celestial que es la Iglesia, compuesta de judíos y gentiles, con los cuales ha formado un solo y nuevo hombre. Por lo tanto, los judíos no tienen otra forma de llegar a Dios que no sea a través de Jesucristo. Si no toman por ese camino, nunca van a tener cómo reencontrarse con Dios. Así que, hermanos, mañana vamos a continuar con el tema de la teología de la misión para ver otros aspectos y sobre todo del llamado de Dios a esta misión. Amén. Vamos a estar de pie para orar, para entregar esta palabra